Señor, mi madre está muriendo. Nos dejaría morir bajo la lluvia. Las palabras de la joven desconocida atravesaron el corazón de Rafael Mendoza aquella noche tormentosa de octubre. Sus nudillos golpeaban la puerta de roble con desesperación mientras el viento aullaba entre los árboles del Valle de Castilla. No sabía que al abrir las puertas de su granero, estaba abriendo también las puertas de su destino. Rafael había estado sentado junto al fuego, con una copa de vino tinto en la mano y un libro olvidado sobre su regazo. 3 años de soledad habían convertido estas noches lluviosas en compañeras silenciosas, casi reconfortantes en su monotonía predecible. Pero aquellos golpes frenéticos destrozaron la quietud como un relámpago partiendo el cielo. Cuando abrió la puerta, la escena que encontró hubiera conmovido hasta el corazón más endurecido. Una joven empapada hasta los huesos sostenía el peso de una mujer mayor que apenas podía mantenerse en pie. Sus ropas, aunque destrozadas por el viaje y la intemperie, habían sido alguna vez de buena calidad. Ahora eran solo trapos enlodados que se pegaban a sus cuerpos temblorosos. El cabello oscuro de la joven se adhería a su rostro pálido como algas sobre piedra húmeda, y sus ojos, enormes del color de la miel oscura, lo miraban con una mezcla de orgullo herido y súplica desesperada. «Por favor», susurró y su voz se quebró. «Solo necesitamos refugio en su granero. Mi madre tiene fiebre. No le pido caridad. Trabajaré por la comida. Yo...» La mujer mayor tosió violentamente, un sonido húmedo y profundo que hizo que Rafael actuara sin pensar. Había escuchado esa tos antes, en los campos de batalla, en hospitales improvisados. Era el sonido de alguien luchando por cada respiración. «El granero no. Entren a la casa». «No, señor, no queremos ser una carga». Elena intentó retroceder, pero sus piernas flaquearon. Rafael no discutió. En 3 pasos largos, tomó a la mujer mayor en sus brazos como si pesara menos que un saco de grano. Era más liviana de lo que esperaba, frágil como un pájaro. Sus ojos permanecieron cerrados, pero sus labios se movían en murmullos febriles. «Tú, sígueme», ordenó a la joven mientras entraba a la casa. Elena vaciló en el umbral. Durante 3 semanas había huido, había mentido, había ocultado su identidad bajo capas de mugre y ropa prestada. Entrar a una casa desconocida, revelar aunque fuera mínimamente su presencia, era un riesgo que había jurado no tomar. Pero la tos de su madre resonó de nuevo, y todas sus resoluciones se desmoronaron como castillos de arena bajo la marea. Cruzó el umbral. El interior de la casa la sorprendió. Esperaba la modesta morada de un granjero común, pero lo que encontró era algo completamente diferente. Los muebles eran sencillos pero de madera noble, roble oscuro, caoba, pulidos hasta brillar a la luz del fuego. En las paredes colgaban algunos cuadros, no muchos, pero los suficientes para revelar un gusto refinado. Una biblioteca ocupaba toda una pared del salón, repleta de libros encuadernados en cuero. El fuego crepitaba en una chimenea de piedra tallada con motivos heráldicos apenas visibles bajo décadas de hollín. Este no era un granjero común. Rafael subió las escaleras con Catalina en brazos, dirigiéndose a una habitación en el 2º piso. Elena lo siguió, dejando un rastro de agua en los escalones de madera. Cada paso aumentaba su ansiedad. ¿Quién era este hombre? ¿Y si reconocía a su madre? ¿Y si... Aquí, Rafael depositó suavemente a Catalina sobre una cama con dosel. Las sábanas eran de lino fino, y el colchón cedió bajo su peso con suavidad. «Ayúdame a quitarle estas ropas mojadas, o la fiebre empeorará». Elena parpadeó, sorprendida por la autoridad práctica en su voz. No era la voz de alguien acostumbrado a pedir favores, sino de alguien habituado a dar órdenes y ser obedecido. Aún así, había gentileza en su tono. Trabajaron en silencio, retirando las capas empapadas de Catalina. Rafael mantuvo los ojos apartados con respeto mientras Elena cambiaba a su madre con un camisón limpio que él había sacado de un baúl antiguo.
Era de mi esposa, dijo simplemente cuando Elena lo miró con pregunta en los ojos. Murió hace 3 años. Ya no lo necesita. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo. Elena no supo qué responder. Cubrió a su madre con mantas gruesas de lana mientras Rafael encendía la chimenea del cuarto. «Iré a buscar al médico», anunció, dirigiéndose hacia la puerta. «No». Elena saltó frente a él, bloqueando su camino. Su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. «No es necesario molestar al médico a estas horas. Mi madre solo necesita descanso y calor». Rafael la estudió con ojos penetrantes. Eran ojos grises, como el acero bajo la lluvia, y había en ellos una inteligencia aguda que la hizo sentir desnuda. Podía ver que él sabía que ella mentía, que había algo más en su negativa, pero para su sorpresa, él simplemente asintió. «Como desees, pero si empeora, llamaré al doctor Álvarez sin tu permiso». «Gracias», susurró Elena, y por primera vez en semanas sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Parpadeó furiosamente para contenerlas. «Ahora tú, estás tan empapada como ella». Rafael señaló hacia otra habitación al final del pasillo. «Ahí encontrarás más ropa seca y una tina. Calenté agua antes de que llegaras. Cámbiate o también enfermarás». Elena quiso protestar, decir que estaba bien, que había soportado condiciones peores, pero su cuerpo traicionó su voluntad con un temblor violento que recorrió su espina dorsal. Sus dientes comenzaron a castañetear. «Ve». La voz de Rafael se suavizó. «Yo cuidaré de tu madre». Fue esa gentileza inesperada, más que cualquier orden, lo que rompió las últimas defensas de Elena. Asintió en silencio y caminó hacia la habitación indicada con pasos inestables. Cuando cerró la puerta tras ella, se permitió el lujo de un sollozo silencioso. 3 semanas huyendo, durmiendo en establos y bajo puentes, comiendo lo que podían mendigar o robar. 3 semanas mirando por encima del hombro, esperando ver los soldados del duque en cada esquina. Y ahora esto: calor, seguridad, amabilidad de un completo extraño. Era demasiado bueno para ser verdad. Y en su experiencia, las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad generalmente escondían peligros inimaginables. La tina humeaba con agua caliente perfumada con hierbas. Elena se hundió en ella lentamente, conteniendo un gemido de alivio mientras el calor penetraba sus músculos entumecidos. 3 semanas de frío, de terror, de correr. 3 semanas desde aquella noche horrible en el palacio del duque Sebastián de Montecristo. Cerró los ojos y los recuerdos la asaltaron con la fuerza de una pesadilla viviente. «Serás mi esposa, Elena». La voz del duque había sido sedosa, peligrosa. «Tu padre me debe esto. Me debe mucho más que esto. Mi padre está muerto por su culpa». Había escupido ella, con más valentía de la que sentía. «Nunca me casaré con su asesino». La bofetada había llegado tan rápido que no la vio venir. El sabor metálico de la sangre inundó su boca mientras caía al suelo de mármol. El duque se había inclinado sobre ella, su aliento caliente contra su mejilla. «No tienes elección, querida. La boda será en 1 mes. Puedes caminar al altar con dignidad, o puedes ser arrastrada, pero te casarás conmigo». Aquella misma noche, Catalina había sobornado a un guardia con el último collar que les quedaba. Habían huido a través de pasadizos secretos que su madre conocía de sus años como dama de la corte. 3 caballos robados, después 2, finalmente ninguno. A pie por caminos secundarios, mendigando pan, durmiendo donde podían, y ahora estaban aquí, en la casa de un extraño cuya amabilidad parecía tan sospechosa como la falsa cortesía del duque. Elena abrió los ojos y observó la habitación a la luz de las velas. Era femenina sin ser frívola, cortinas de terciopelo azul oscuro, un tocador con espejo de plata empañado, un armario tallado con flores de lis. La habitación de una mujer que había sido amada. Se preguntó ¿qué había sucedido con la esposa de Rafael?
¿Qué enfermedad o accidente se la había llevado, dejándolo solo en esta casa grande y silenciosa? Después de secarse y vestirse con un camisón y una bata que encontró doblados sobre una silla, también habían pertenecido a la difunta esposa, regresó al cuarto de su madre. Rafael estaba sentado en una silla junto a la cama, con un paño húmedo en la mano. Había estado refrescando la frente febril de Catalina. Al verla entrar, se levantó con movimientos que revelaban años de disciplina militar. «Su fiebre está alta», dijo sin preámbulos. «He visto esta clase de fiebre antes. Necesita atención médica». «No». La respuesta de Elena fue automática, demasiado rápida. Vio cómo los ojos de Rafael se estrechaban con sospecha. «¿Por qué?» La pregunta fue directa, sin rodeos. «¿De quién huyen?» Elena sintió que su corazón se detenía. Durante un largo momento consideró mentir, inventar otra historia, otra capa de protección, pero algo en la mirada firme de Rafael le dijo que este hombre no era tonto, y las mentiras, había aprendido, tenían forma de enredarse hasta asfixiar a quien las pronunciaba. «De alguien poderoso», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Alguien que no se detendrá hasta encontrarnos. ¿Tu esposo?» Hubo algo en el tono de Rafael, una dureza que no había estado allí antes. «No, nunca me casé. Mi madre es viuda. Era su única hija». Era. Elena se mordió el labio. Otro desliz. Estaba demasiado cansada para este juego de palabras. «Soy su única hija», se corrigió torpemente. Rafael la observó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Luego asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión. «Nollamaré al médico esta noche, pero tengo conocimientos básicos de curación, aprendidos en otro tiempo. Déjame cuidar de ella. Si mañana no mejora, no aceptaré más negativas». «Gracias». Elena sintió un nudo en la garganta. «No sabe cuánto significa esto para nosotras. Quizás no debería significar tanto confiar en un extraño», dijo Rafael mientras volvía a mojar el paño en un cuenco de agua fría. «El mundo está lleno de hombres que se aprovechan de mujeres en situaciones desesperadas». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, pesadas con significado. Elena lo estudió más cuidadosamente, ahora que la luz de las velas iluminaba su rostro con más claridad. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás de poco más de 30 años. Tenía el rostro bronceado de alguien que trabaja bajo el sol, pero sus manos, aunque callosas, eran las manos de alguien acostumbrado a sostener algo más que herramientas de granja. Una espada, quizás, o una pluma. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó ella abruptamente. «¿Qué gana con esto?». Rafael pareció sorprendido por la pregunta. Dejó el paño y se volvió hacia ella, sus ojos grises encontrando los suyos. «Hace 3 años, mi esposa murió dando a luz a nuestro hijo. Ambos murieron. Había tormenta aquella noche, igual que hoy. El médico no pudo llegar a tiempo por los caminos inundados. Su voz era plana, controlada, pero Elena podía sentir el océano de dolor debajo. Desde entonces, juré que nunca dejaría a nadie sufrir por falta de refugio o ayuda si estaba en mi poder darlo. No gano nada, solo duermo un poco mejor por las noches». La honestidad brutal de su respuesta desarmó a Elena completamente. Había esperado sospechas, quizás incluso demandas futuras, pero esta simple humanidad nacida del dolor, era algo que no sabía cómo manejar. «Lo siento mucho», susurró, «por su pérdida. Yo también siento la tuya». Rafael se volvió nuevamente hacia Catalina. «Sea lo que sea que te haya traído aquí, sea quien sea ese hombre poderoso, no permitiré que te haga daño bajo mi techo. No me conoce, no sabe quién soy». «No», admitió él, «pero sé quién eres ahora, en este momento. Eres una hija tratando de salvar a su madre. Eso es suficiente para mí». Elena sintió lágrimas ardientes rodando por sus mejillas antes de poder detenerlas. Había llorado de miedo muchas veces en las últimas semanas, pero estas lágrimas eran diferentes.
Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo peligrosamente parecido a la esperanza. «Gracias», logró decir entre sollozos silenciosos. «Gracias, señor Rafael. Solo Rafael. Y tú eres...» «Elena», dijo antes de poder detenerse. Al menos ese nombre era real. «Elena», repitió él, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que su corazón diera un vuelco extraño. «Descansa ahora. Yo vigilaré a tu madre esta noche. Hay otra habitación al final del pasillo donde puedes dormir». «No, yo me quedaré con ella. No dormirás bien en una silla y necesitas descansar tanto como ella». «He dormido en lugares peores que una silla», dijo Elena con más amargura de la que pretendía. Rafael la miró durante un largo momento, luego suspiró y asintió. «Entonces ambos vigilaremos. Traeré otra silla y café. Será una noche larga». Mientras él salía de la habitación, Elena se acercó a su madre. Catalina dormía inquieta. Sus labios se movían en murmullos febriles. Elena tomó su mano arrugada entre las suyas. «Estaremos bien, mamá», susurró. «Por fin estaremos bien». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, una voz en su cabeza le advertía que no bajara la guardia. El duque tenía ojos en todas partes, y los momentos de paz, en su experiencia, eran simplemente el silencio antes de la tormenta. Rafael regresó con una bandeja de plata abollada que llevaba una cafetera humeante, 2 tazas de porcelana y un plato con pan, queso y aceitunas. El aroma del café tostado llenó la habitación, mezclándose con el olor a hierbas medicinales que había agregado al agua de la palangana. «Necesitas comer», dijo, colocando la bandeja sobre una mesita entre las 2 sillas. «No puedes cuidar de ella si te desmayas por inanición». Elena quiso protestar que no tenía hambre, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. No recordaba cuándo había sido su última comida decente. Ayer, anteayer, los días se habían convertido en un borrón de caminos polvorientos y miedo constante. Tomó un trozo de pan con manos temblorosas y lo mordió. El sabor simple y honesto casi la hizo llorar nuevamente. Era pan casero, denso y nutritivo, no las sobras endurecidas que había estado comiendo. «Come despacio», advirtió Rafael sirviéndole café. «Tu estómago necesita readaptarse». Elena asintió, obligándose a masticar lentamente, aunque cada fibra de su ser quería devorar todo lo que estaba frente a ella. Rafael comía en silencio, observándola ocasionalmente con esos ojos grises que parecían ver demasiado. «¿Hace cuánto que están viajando?», preguntó finalmente. 3 semanas, respondió Elena, decidiendo que algunas verdades eran más seguras que las mentiras. «Quizás 4. Perdí la cuenta de los días». «¿Desde dónde?» «Del norte», mintió. En realidad habían venido del este, de la capital. Mi esposo murió y quedamos sin protección, sin hogar. La mentira salió más suavemente esta vez. La había practicado en su mente durante días, puliendo cada detalle. Viuda joven, madre enferma, buscando refugio con parientes lejanos que resultaron no existir. Una historia común en estos tiempos turbulentos. Rafael asintió, pero no dijo nada. Sus dedos tamborileaban contra la taza de café, un ritmo militar que Elena reconoció de su infancia en el palacio, cuando los oficiales visitaban a su padre. El patrón de alguien entrenado para esperar, para observar, para planificar. «Fuiste soldado», dijo ella antes de poder detenerse. Los dedos de Rafael se detuvieron abruptamente. La miró con sorpresa genuina. «¿Cómo lo sabes?». Elena se maldijo internamente. Otro desliz. Demasiados detalles revelados. Demasiado conocimiento mostrado. La forma en que te mueves. La forma en que das órdenes sin sonar arrogante. Mi difunto esposo tenía amigos militares. Reconozco los patrones. Era una explicación débil y ambos lo sabían. Pero Rafael no la presionó. En cambio, asintió lentamente. «Fui oficial. Hace años, antes de decidir que la vida militar no era para mí». «¿Por qué la dejaste?» «Porque me pidieron hacer cosas que mi conciencia no podía aceptar». Su voz se endureció.
Hay órdenes que ningún hombre honorable debería obedecer. Aprendí eso demasiado tarde, después de ya haber manchado mis manos con sangre inocente. El dolor en sus palabras era tan crudo que Elena sintió su propia garganta cerrarse. Había conocido muchos oficiales en su vida. La mayoría se jactaba de sus conquistas, de su valentía, de las batallas ganadas. Ninguno había admitido jamás remordimiento. No muchos hombres tendrían el coraje de admitir eso, dijo suavemente. El coraje no es nunca admitir que estuviste equivocado. La cobardía es continuar sabiendo que estás mal. Rafael bebió su café, mirando el fuego de la chimenea. Pero dejemos el pasado donde pertenece. Háblame de tu madre. ¿Qué enfermedad tenía antes de que empeorara? Elena vaciló. Catalina había estado perfectamente saludable hasta que comenzó la fuga, pero el estrés, el frío, las noches durmiendo a la intemperie, todo había cobrado su precio. Nada específico, es simplemente... El viaje fue demasiado para ella. Ya no es joven, y no tiene otros hijos que pudieran ayudarla. Ningún hijo varón. El dolor atravesó el pecho de Elena como una daga. Había tenido un hermano, Javier, hermoso, valiente, estúpido Javier que se había unido al ejército contra los deseos de su padre, Javier que había muerto en alguna batalla sin nombre, su cuerpo nunca recuperado. Tuve un hermano, dijo, y esta vez la verdad salió sin filtros. Murió en la guerra. Hace 6 años. Vio algo cambiar en el rostro de Rafael. Una sombra cruzó sus ojos, algo parecido al reconocimiento o quizás a la culpa, pero desapareció tan rápido que Elena pensó que lo había imaginado. Lo siento, dijo él. La guerra se lleva a los mejores. Siempre lo hace. Cayeron en un silencio contemplativo, roto solo por los crepitares del fuego y la respiración laboriosa de Catalina. Elena observaba a su madre con preocupación creciente. Su piel había adquirido un tono grisáceo a la luz de las velas, y sus labios se movían constantemente en murmullos febriles. De repente, Catalina se agitó violentamente. Sus ojos se abrieron, pero no enfocaban nada, perdidos en algún paisaje de pesadilla. No, no puede ser, murmuró con voz ronca. Rafael Mendoza, el hijo del conde. Pensé que habías muerto en San Sebastián. Elena se congeló. Rafael se puso rígido en su silla. Madre, shh. Elena intentó calmarla, lanzando una mirada desesperada a Rafael. Está delirando, no sabe lo que dice. Pero Rafael se había levantado, acercándose a la cama con ojos intensos. ¿Qué dijo? Nada, solo delirios de fiebre. Repitió mi nombre. La voz de Rafael era peligrosamente tranquila. Y mencionó a mi padre, el conde de Mendoza. ¿Cómo podría tu madre conocer ese nombre si eres simplemente la viuda de un comerciante del norte? Elena sintió el pánico trepar por su garganta como hiedra venenosa. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una explicación, cualquier explicación que no revelara demasiado. Debe haberlo escuchado en algún lugar. Las fiebres hacen que las personas digan cosas sin sentido. Elena. Rafael se volvió hacia ella y había acero en su mirada ahora. Yo también estuve en San Sebastián. Esa fue la batalla donde decidí dejar el ejército. La batalla donde muchos hombres buenos murieron por órdenes estúpidas de oficiales corruptos. Solo un puñado de personas sabe que soy el hijo bastardo del conde de Mendoza. Mi padre me repudió cuando tenía 5 años. Nunca usé su nombre ni reclamé su herencia. Entonces, ¿cómo podría tu madre saber esto? El silencio entre ellos era tan denso que Elena podía sentirlo presionando contra su pecho. Había llegado el momento de decidir. Mentir más profundamente y arriesgarse a perder su confianza cuando inevitablemente descubriera la verdad. O confiar en este extraño que les había dado refugio, arriesgándolo todo. Mi madre fue dama de la corte, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Hace muchos años, conoció a muchas personas, escuchó muchos secretos. El nombre de tu padre, de tu linaje, lo escuchó en palacio.
¿Qué palacio? El palacio real. Elena levantó el mentón desafiante. Antes de que mi familia cayera en desgracia, antes de que perdiéramos todo. Rafael la estudió durante largos segundos. Luego, lentamente, asintió. Entonces, ¿no eres una simple viuda de comerciante? No. ¿Y el hombre del que huyen? ¿Es alguien de la corte? Elena cerró los ojos. Había cruzado el río. No tenía sentido pretender que sus pies estaban secos. Es el duque de Montecristo, y no se detendrá hasta encontrarme. El nombre cayó entre ellos como una sentencia de muerte. Rafael retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo color. Sebastián de Montecristo, repitió, y había veneno en cada sílaba. Ese maldito. Se detuvo abruptamente, cerrando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Elena lo observó con asombro. La transformación había sido instantánea. El granjero gentil había desaparecido, reemplazado por algo oscuro y peligroso, algo militar, algo letal. ¿Lo conoces? No fue una pregunta. Lo conozco. La voz de Rafael era áspera como grava. Sebastián de Montecristo es la razón por la que dejé el ejército. Fue él quien dio la orden de ejecutar a los campesinos en San Sebastián. Civiles desarmados, mujeres, niños. Dijo que eran simpatizantes rebeldes, pero yo estaba allí. Vi sus rostros. Eran solo personas hambrientas que habían robado pan de nuestros almacenes. Elena sintió que su sangre se helaba. Había sabido que el duque era cruel, que había orquestado la ruina de su familia y probablemente la muerte de su padre. Pero esto, masacrar civiles inocentes. Me negué a seguir la orden. Continuó Rafael, su mirada perdida en algún horror del pasado. Mis hombres también se negaron. El duque nos acusó de traición, de cobardía. Habría hecho que nos ejecutaran, pero mi comandante, el general Valdés, intervino. Dijo que necesitaba soldados para otra batalla y que trataría con nosotros más tarde. Me permitió renunciar con deshonra en lugar de enfrentar la corte marcial. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿General Valdés?», susurró. «¿Alfonso Valdés?». Rafael la miró, sus ojos enfocándose nuevamente en ella. «Sí, un hombre honorable, uno de los pocos que quedaban. Escuché que murió hace un año, en circunstancias sospechosas. Algunos decían que fue el corazón, otros decían veneno», terminó Elena, las lágrimas rodando libremente ahora. «Fue veneno, y el duque lo hizo. Mi padre, el general Alfonso Valdés, era mi padre». El silencio que siguió era tan absoluto que Elena podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Rafael la miraba fijamente, su rostro pasando por una docena de expresiones. Shock, comprensión, incredulidad, algo que podría haber sido dolor o culpa. «Elena Valdés», dijo lentamente como si estuviera probando el nombre. «La hija del general. Se decía que eras la joya de la corte, prometida a nadie», interrumpió Elena amargamente. «Mi padre rechazó todas las propuestas. Decía que ningún hombre era suficientemente bueno. Y después de su muerte, cuando quedamos sin protección, el duque presentó su propia propuesta. No fue una petición, fue una orden disfrazada de cortesía. ¿Y huiste? ¿Qué otra opción tenía? Casarme con el hombre que mató a mi padre, que probablemente también planeaba matar a mi hermano, a Javier». Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. Rafael se había puesto aún más pálido. «Javier Valdés», murmuró, «el teniente joven. Dios mío, ¿lo conociste?» Rafael se dejó caer pesadamente en su silla, enterrando el rostro entre sus manos. «Él estaba bajo mi mando en San Sebastián. Cuando me negué a ejecutar a los civiles, él se paró a mi lado. Fue uno de los primeros en negarse. El duque lo transfirió a otro regimiento como castigo. 2 semanas después recibí noticias de que había muerto en combate, pero siempre sospeché que no fue combate». Elena completó con voz quebrada. «Que fue asesinado por órdenes del duque. Lo siento». Rafael levantó la mirada y había lágrimas en esos ojos grises. «Lo siento mucho, Elena. Tu hermano era un buen hombre, valiente.
honorable, como tu padre, y yo no pude protegerlo. Helena se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas sin pensar. No fue tu culpa. El duque es quien tiene las manos manchadas de sangre. Él y solo él. Pero ahora te persigue a ti. Rafael apretó sus manos. Y si te encuentra aquí, si descubre que te ayudé, por eso debemos irnos. Helena se puso de pie, soltándose. Mañana, en cuanto mi madre pueda viajar, no te pondré en peligro. Ya has arriesgado demasiado. No, la voz de Rafael fue firme, definitiva. No irás a ninguna parte. No mientras el duque te busque. No mientras sigas en peligro. Rafael, si te descubre ayudándome, te matará. El duque no olvida ni perdona. Que lo intente. Había algo feroz en la sonrisa de Rafael. Esta tierra es mía, comprada con mi propio dinero, no con el título de mi padre, sino con años de trabajo, y defenderé lo que es mío. Eso te incluye ahora a ti y a tu madre. Apenas nos conoces. Conozco suficiente. Rafael se levantó, acercándose a ella. Sé que tu padre me salvó de la ejecución cuando podría haberme abandonado. Sé que tu hermano murió porque se mantuvo firme en sus principios. Y sé que tú tienes el mismo coraje corriendo por tus venas. La familia Valdés me dio más de lo que jamás podré pagar. Déjame hacer esto. Déjame protegerte. Helena quería protestar, decir que no necesitaba protección, que podía cuidarse sola. Pero las palabras murieron en sus labios, porque la verdad era que estaba cansada. Cansada de correr, de esconderse, de mirar por encima del hombro. Y por primera vez en semanas, con este hombre frente a ella que había conocido a su padre y a su hermano, que entendía el tipo de monstruo que era el duque, se sentía menos sola. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué arriesgarías todo por nosotras? Rafael levantó una mano, rozando suavemente su mejilla con el dorso de sus dedos. El toque era tan gentil que Helena sintió que algo se rompía dentro de ella. Porque tu padre me enseñó que hay cosas por las que vale la pena luchar. Honor, justicia, proteger a los inocentes. Y porque cuando miro tus ojos, veo el mismo fuego que vi en los de Javier. No dejaré que el duque apague esa luz. Antes de que Helena pudiera responder, Catalina gimió desde la cama. Ambos se volvieron hacia ella, rompiendo el momento íntimo. La fiebre parecía haber disminuido ligeramente, su rostro tenía más color y su respiración era más regular. «Está mejorando», dijo Rafael, verificando su pulso con dedos expertos. «El descanso y el calor están funcionando. Para mañana debería estar mejor». «Gracias». Helena se sentó junto a su madre, tomando su mano. «Gracias por todo. Descansa tú también». Rafael se dirigió hacia la puerta. «Yo vigilaré un rato más. Hay una habitación preparada para ti al final del pasillo». Rafael lo llamó cuando él estaba a punto de salir. Él se detuvo, mirándola por encima del hombro. «Mi padre habría estado orgulloso de ti, de que tuvieras el coraje de desobedecer una orden injusta». Vio cómo los hombros de Rafael se tensaban, cómo tragaba con dificultad. «No me siento como alguien de quien estar orgulloso. Los recuerdos de aquellos que no pude salvar me persiguen cada noche. Eso es lo que te hace honorable», dijo Helena suavemente. «Los monstruos nunca pierden el sueño por sus víctimas». Rafael no respondió, pero asintió una vez antes de salir, cerrando la puerta suavemente tras él. Helena se quedó sentada junto a su madre, procesando todo lo que había revelado esa noche. Rafael había conocido a su padre, había comandado a su hermano, y ahora estaba arriesgando su vida por ellas. El mundo era más pequeño de lo que pensaba, y los hilos del destino más enredados de lo que jamás habría imaginado. La mañana siguiente amaneció clara, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. El sol iluminaba los campos de trigo que ondeaban suavemente con la brisa otoñal. Desde la ventana del cuarto de huéspedes, Helena observaba aquel paisaje dorado mientras su madre dormía plácidamente por primera vez en semanas. La fiebre había cedido, su respiración era más tranquila. Helena sintió un alivio tan profundo
que casi se le doblaron las rodillas. Pero aquel respiro de paz también le trajo un miedo renovado, porque la calma, ella lo sabía demasiado bien, solo era el preludio de la tormenta que vendría después. Rafael golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Traía un cuenco humeante en las manos. «Caldo de gallina», anunció con una media sonrisa cansada. «Lo preparé al amanecer. Tu madre necesita fuerza. Y tú también». «Le agradezco tanto». Elena tomó el cuenco, inhalando el aroma reconfortante. «No recuerdo la última vez que probé algo caliente». Rafael se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Se veía cansado, con ojeras profundas bajo los ojos, como si hubiese pasado la noche entera sin dormir. Pero aún así tenía esa presencia firme, esa calma inquietante que hacía que incluso el caos pareciera ordenado a su alrededor. «Vas a necesitar más que sopa en los días que vienen», dijo con seriedad. «El duque no va a parar, y cuando descubra que has desaparecido de la capital, enviará a sus hombres hasta el último rincón de Castilla». Elena bajó la mirada al cuenco entre sus manos. «Ya lo sé, pero no podemos quedarnos aquí». «Ya te dije, no voy a dejar que te lleve». Rafael interrumpió, su voz firme. «¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentar a 20 de sus soldados solo?» Elena lo miró fijamente. «Rafael, no puedes ganar contra él. Su poder, su dinero, sus contactos en la corte, todo está a su favor». «Elena», él dio un paso hacia ella. «Llevo años esperando enfrentarlo. No directamente, porque hacerlo habría significado poner en riesgo a toda la gente buena de este valle. Pero contigo aquí, con tu testimonio, quizá ahora tengamos lo necesario para derribarlo». Elena parpadeó, sorprendida. «Testimonio, tu palabra y la de tu madre, junto con la mía, y las de otros soldados que sufrieron bajo sus órdenes. Padre Miguel tiene contactos en Madrid. Él puede hacer que esto llegue al oído del rey». Elena sintió un estremecimiento recorrerla. Había soñado con justicia durante tanto tiempo, pero siempre la había considerado imposible. El duque era intocable, o eso había creído. «Si vamos a intentar eso», murmuró, «entonces mi madre debe vivir, porque sin ella, sin lo que sabe, mi voz sola no bastará, y vivirá». Rafael sostuvo su mirada con una determinación que hizo que Elena casi le creyera. «Yo mismo me encargaré de que recupere fuerzas». Guardaron silencio unos segundos, hasta que un golpeteo repentino sacudió la puerta principal de la casa abajo. El sonido reverberó en las paredes de madera. 3 golpes fuertes, autoritarios. Elena se tensó inmediatamente, dejando caer el cuenco sobre la mesa con un golpe sordo. «Son ellos», susurró, el terror brillando en sus ojos. «El duque ya nos encontró». Rafael alzó una mano en gesto calmado. «Quédate aquí, no te muevas». Salió de la habitación con pasos medidos, bajando las escaleras. Elena, incapaz de resistir, lo siguió sigilosamente, asomándose por el pasillo superior para ver la escena abajo. Cuando Rafael abrió la puerta, no eran soldados lo que esperaba, sino 2 hombres de aspecto rudo con capas oscuras y botas cubiertas de barro. No llevaban armas visibles, pero sus manos curtidas y sus expresiones duras hablaban por sí solas. «Señor Mendoza», dijo el más alto con voz autoritaria, «venimos en nombre de su excelencia, el duque de Montecristo». Rafael sintió su mandíbula tensarse. «¿Qué quiere ese hombre conmigo?» «Está buscando a una fugitiva», explicó el otro. «Una joven de cabello oscuro, que viaja con una mujer mayor. Ambas fueron vistas por última vez en este camino. El duque desea que todo el valle coopere, y usted, señor Mendoza, no está exento». Elena contuvo la respiración en lo alto de la escalera. «No he visto a nadie así», mintió Rafael con calma, sin apartar la vista de los hombres. «Solo yo vivo aquí». Los hombres intercambiaron una mirada desconfiada. «Entonces no tendrá inconveniente en que echemos un vistazo», dijo el más alto, empujando el umbral de la puerta. Rafael levantó una mano, bloqueando el paso. La tensión se podía cortar con cuchillo. «Nadie entra en mi casa sin mi permiso».
Uno de los hombres estrechó los ojos. ¿Está ocultando algo, Mendoza? Rafael dio un paso adelante, quedando cara a cara con ellos. Aunque estaba desarmado, su sola presencia tenía el peso intimidante de alguien que había visto más batallas de las que podría contar. «Estoy ocultando lo único que un hombre decente debería ocultar», replicó fríamente. «La dignidad de mi hogar. ¿Quieren registrar algo? Lleven una orden firmada. Hasta entonces fuera de mi tierra». Los hombres lo miraron con odio silencioso. Finalmente, el más alto escupió en el suelo. «Esto no termina aquí. El duque se enterará de su insolencia». «Que lo haga», respondió Rafael sin pestañear. «Ahora largo». Cuando cerró la puerta tras ellos, Rafael permaneció unos segundos en silencio, con la mano aún sobre el picaporte. Su respiración era pesada, sus músculos tensos. «Rafael». La voz temblorosa de Elena lo hizo girar. Ella había bajado a mitad de la escalera, pálida como un fantasma. Él subió hacia ella rápidamente. «Fui claro. Nunca debiste salir de la habitación. No podía quedarme ahí sin saber», susurró ella con lágrimas brillando en sus ojos. «Ellos lo sospechan. Volverán». Rafael la sostuvo de los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Sí, volverán, pero no te encontrarán. Te juro que mientras estés bajo mi techo, nadie pondrá un dedo sobre ti». Elena temblaba, no solo de miedo, sino también de algo más profundo, una emoción que no se atrevía a nombrar. «¿Por qué haces todo esto por mí?», susurró. Rafael no respondió de inmediato. Solo acarició suavemente su rostro con el dorso de la mano. «Porque no pienso permitir que el duque destruya otra vida más». En ese momento, con el eco aún fresco de los golpes en la puerta, Elena supo una cosa con certeza. Había encontrado en Rafael algo más que un protector. Había encontrado un aliado, quizás, incluso, algo que había temido perder para siempre: esperanza. La tarde siguiente a la visita de los hombres del duque, la granja parecía respirar un silencio distinto. El canto de los pájaros y el murmullo del viento ocultaban una verdad indiscutible. El peligro rondaba más cerca que nunca. Elena lo sentía en el aire, como una presión constante en el pecho. Cada sombra en la colina parecía un espía. Cada crujido de la madera vieja de la casa podía transformarse en pasos desconocidos. Rafael había montado a caballo antes del amanecer, decidido a ir al pueblo buscando consejo en alguien de confianza. El viejo Padre Miguel. Le pidió a Elena que no saliera bajo ningún motivo y que permaneciera atenta a su madre. Su firmeza transmitía más que sus palabras. Era el reconocimiento claro de que la amenaza estaba ya muy próxima. Elena pasó horas a la cabecera de Catalina. La fiebre había cedido, pero su madre permanecía débil, atrapada en un sopor donde de tanto en tanto murmuraba nombres. A veces llamaba a Javier, otras pedía perdón a su esposo fallecido, y en más de una ocasión, con voz entrecortada, susurraba palabras de advertencia sobre el duque. Elena la calmaba acariciándole la mano, tratando de mantener su propia calma. Cuando por fin escuchó el sonido de cascos acercándose al anochecer, corrió hacia la ventana. Vio a Rafael descabalgar lentamente. El cansancio se dibujaba en sus hombros y la rigidez de su semblante anunciaba noticias graves. Entró sin mediar palabra, dejó el abrigo colgado en un perchero y apoyó ambas manos contra la mesa. La luz de la vela iluminaba su rostro endurecido. «¡Habla!», dijo Elena, incapaz de contenerse. «¿Qué has sabido?». Rafael la miró, y en sus ojos grises había determinación, pero también un peso que lo doblaba. «El duque ha enviado tropas adicionales. Se han dispersado por los pueblos cercanos, y ya no actúa en secreto. Ha colgado carteles con tu rostro y ofrece una recompensa de 1000 monedas por ti. ¡Viva!». Elena sintió que las piernas le flaqueaban, como si todo el peso de los últimos días cayera sobre ella. «Entonces es cuestión de tiempo. Nos encontrarán». «Tal vez», concedió él, «pero no si nos adelantamos». El corazón de Elena palpitaba desbocado. «¿Qué quieres decir?».
Rafael se enderezó, su voz recuperando firmeza. Padre Miguel aún conserva pruebas de los crímenes del duque. Documentos, órdenes firmadas, cartas de testigos que nunca llegaron a juicio. Todo guardado en silencio durante años, esperando el momento oportuno. Y ese momento ha llegado, Elena. Ella frunció el ceño. ¿Pruebas? ¿De las ejecuciones en San Sebastián? Sí, de eso y de más, respondió Rafael. Malversación de recursos del ejército, apropiación de tierras tras la guerra, testimonios de campesinos que desaparecieron después de hablar demasiado. Montecristo tiene sangre y corrupción en sus manos. Elena sintió que un rayo de esperanza se abría paso en la oscuridad, aunque demasiado tenue todavía. Pero esas pruebas, ¿qué valor tienen si nadie en la corte se atreve a condenarlo? El duque siempre ha comprado silencios. Rafael sostuvo su mirada, intenso. Por eso te necesitamos a ti y a tu madre. Ustedes son el vínculo de todo, la hija y la viuda del general Valdés, el único hombre que le hizo frente en vida. Tu testimonio no es solo contra él, Elena. Es la voz de una familia que él intentó borrar. Ella tembló. La sola idea de enfrentarse al duque abiertamente le revolvía el estómago. ¿Quieres que me exponga? ¿Que mi madre y yo hablemos públicamente contra ese monstruo? ¿Sabes lo que eso significa? Lo sé, afirmó Rafael con calma. Significa que dejaremos de huir. Significa que lucharemos por la memoria de tu padre y tu hermano. Y significa que no volverás a temblar cada vez que toque una puerta extraña. Elena lo miraba incrédula, con los ojos húmedos. Había tanto peso en esas palabras, tanto riesgo. Y sin embargo, por primera vez, algo en su interior sintió que tenía sentido. No lo sé, susurró, llevándose una mano al pecho. No sé si tengo fuerzas para algo así. Rafael se acercó despacio. Sus pasos sobre la madera eran firmes, y cuando estuvo frente a ella, se inclinó ligeramente, buscando su mirada. Tienes más fuerzas de las que imaginas. Las vi cuando llamaste a mi puerta bajo la tormenta. Las vi cuando cuidabas a tu madre sin rendirte, aunque parecías desfallecer. No subestimes el fuego que llevas dentro. Elena Valdés. El sonido de su nombre completo en labios de Rafael la estremeció. Era un recordatorio de quién era realmente, más allá de la huida, del miedo, de las ropas desgastadas. Él prosiguió. El duque cree que puede romperte, como intentó romper a tu padre y a tu hermano. Pero no contaba con que aún existirían Valdés con la dignidad intacta. Elena sintió lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Era miedo? ¿Era alivio? ¿O era gratitud? Quizá todo al mismo tiempo. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Qué arriesgas al estar conmigo? Has retado a los hombres del duque en tu propia puerta. Él vendrá por ti. Lo sé, respondió Rafael sin titubeo, pero llevo demasiado tiempo esperando este día. Desde San Sebastián he vivido con la deuda en mi alma, con la culpa de los que no alcancé a salvar. Esta es mi oportunidad de reparar algo. Elena ladeó la cabeza observándolo fijamente. Hablas como un hombre que busca redención. Él esbozó una sonrisa amarga. Eso mismo soy. Se quedaron en silencio unos segundos que parecieron eternos. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor extraño, como si la casa misma los envolviera. Finalmente, Rafael rompió el momento. Necesitamos un plan. Esta casa ya no es un lugar seguro por mucho tiempo. Cuando regresen los sabuesos del duque, vendrán con una orden o con más hombres. No pienso permitir que entren, pero debemos prepararnos para lo inevitable. ¿Inevitable? Un enfrentamiento. Elena apretó los labios. ¿Estás dispuesto a luchar contra todos ellos tú solo? Rafael negó con la cabeza. No estaré solo. El pueblo me respeta. Muchos me deben favores. La gente aquí está cansada del duque, pero no se atreve a levantar la voz. Con ustedes, con pruebas, con testimonio, podrían encontrar el valor.
Elena no supo qué responder. La imagen de campesinos cansados, uniendo fuerzas con un exoficial caído en desgracia para enfrentarse a un duque poderoso, parecía tanto heroica como imposible. Esa noche, mientras Catalina dormía más tranquila, Rafael y Elena cenaron juntos en la mesa principal. Era la primera vez que compartían una comida sin que el silencio estuviera plagado de desconfianza. Conversaron de cosas simples, casi triviales, los viejos viñedos de la región, la cosecha de trigo, los nombres de constelaciones, y en medio de aquella calma frágil nació algo sutil entre ellos, un lazo que iba más allá de la compasión y el deber. Al retirarse, Elena se detuvo en el pasillo y lo llamó suavemente. «Rafael». Él se volvió, sombrero en mano, con el rostro suavizado por la penumbra. «Gracias por ver en mí algo más que una fugitiva». Rafael sostuvo su mirada y por un instante el tiempo se detuvo. Había tanto que podría haber dicho, pero solo respondió con una frase simple que quedaría grabada en su memoria. «Gracias a ti por recordarme quién soy». Esa noche, Elena apenas pudo dormir. No sabía si lo que la mantenía despierta era el miedo a la recompensa que pesaba sobre su cabeza, o el torbellino de sentimientos que Rafael había despertado en su interior. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas cuando Elena despertó. Se había quedado dormida en la silla junto a la cama de su madre, con la cabeza apoyada en el borde del colchón. Catalina respiraba más tranquila. Su piel, aunque pálida, ya no ardía con fiebre. Elena suspiró y se permitió un instante de alivio. Al bajar a la cocina, encontró a Rafael avivando el fuego. El aroma a pan recién horneado inundaba la estancia. Era extraño cómo ese hombre, rudo y reservado, tenía gestos tan simples y humanos que le daban a la casa una calidez inesperada. «Buenos días», dijo él, sin volverse. Su voz era más suave que de costumbre. «Buenos días», respondió Elena, tomando asiento. Observaba cómo se movía, medido, seguro, como alguien acostumbrado a tener un propósito en cada acción. No había nada de torpeza en él, ni siquiera en las tareas cotidianas. Rafael colocó sobre la mesa pan y miel, además de una jarra de leche tibia. «Tienes que alimentarte, Elena. Necesitas fuerza». Ella sonrió, un poco cansada. «No recuerdo la última vez que alguien se preocupó así por mí». Él levantó la vista, y sus ojos grises brillaron con un matiz inesperado. «Acostúmbrate. No pienso dejar que sufras mientras estés aquí». Elena bajó la mirada, incapaz de sostener aquella intensidad demasiado tiempo. Tomó un pedazo de pan para disimular el rubor que sentía en las mejillas. Tras el desayuno, Rafael habló con seriedad. «Hoy iré nuevamente a ver al padre Miguel. Debemos empezar a preparar lo que vendrá». Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. «Pero necesito pedirte algo. Discreción en el pueblo. No puedes dejar que nadie sospeche quién eres». «Lo entiendo», respondió Elena. «Te presentaré como mi prima lejana, del norte». «Esa historia ya la conocen algunos vecinos desde anoche, cuando preguntaron por ustedes». Elena asintió, aunque sentía en el pecho una mezcla amarga de vergüenza y alivio. No era fácil fingir ser alguien diferente, pero aquello era lo que las mantenía vivas. Antes de salir, Rafael le entregó una pequeña daga envainada. «No quiero que te asustes, pero si por algún motivo extraño alguien entra en esta casa sin mí, no dudes en usarla». Elena tomó el arma con manos temblorosas. Jamás había sostenido nada más letal que una pluma. «No sé si sabría...» Rafael la miró fijo. «No pienses en matar, Elena, solo en sobrevivir. Esa hoja es más pequeña que tu miedo. Úsala si es necesario». Ella asintió en silencio. El resto del día transcurrió en una calma extraña. Elena dedicó el tiempo a acompañar a su madre, que despertaba poco a poco con más lucidez. Catalina tomaba caldo y agua con miel, recuperando fuerzas. «Elena», murmuró en un momento en que estuvieron solas. «Ese hombre, Rafael, no es un simple granjero». Elena suspiró. «Lo sé, madre. Fue soldado bajo el mando de papá.
Se enfrentó al duque en San Sebastián. Catalina asintió con lentitud, sus ojos hundidos brillando con un destello de entendimiento. Entonces, quizá el destino lo trajo a nuestro camino. Confía en él, hija. A veces la ayuda llega en el envase más inesperado. Las palabras de su madre resonaron en Elena más de lo que quiso admitir. Cuando Rafael regresó al anochecer, traía malas y buenas noticias. Los hombres del duque han vuelto al pueblo. Esta vez preguntaron directamente por ti, dijo con rostro serio. Pero padre Miguel los distrajo. Les hizo creer que sus sospechas eran infundadas. Aún así, no podemos confiar en que se rindan. Elena sintió el miedo regresar con toda su fuerza, pero Rafael continuó. La buena noticia es que Miguel está dispuesto a actuar. Tiene contactos en Madrid, gente leal al rey y harta de los abusos de Montecristo. Sin embargo, debemos llevarle pruebas y nombres. Tu voz será crucial. Elena lo escuchaba, atónita por el peso de tal decisión. Hablar significaba arriesgar la vida, pero callar significaba seguir huyendo eternamente. Lo pensaré, respondió finalmente, con voz apenas audible. Rafael se acercó, con una determinación que no aceptaba evasivas. No tienes que decidir ahora, pero cuando llegue el momento, quiero que sepas esto. Yo estaré a tu lado, no importa lo que pase. Elena levantó la vista y se encontró con esos ojos grises de nuevo. Algo se agitó en su interior, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Confianza. Aquella noche, tras asegurarse de que Catalina dormía profundamente, Elena bajó al salón. Encontró a Rafael junto al fuego, afilando lentamente un cuchillo. Su postura era pensativa, casi melancólica. «No puedes dormir», dijo él, sin necesidad de levantar la mirada. «No», admitió Elena, acercándose tímidamente. «Mis pensamientos no me dejan». Rafael la miró. El resplandor del fuego dibujaba sombras en su rostro, pero también realzaba la nobleza fatigada de sus rasgos. «¿Piensas en el duque? En todo, en lo que será de nosotras, en lo que nos espera». Él dejó el cuchillo a un lado y suspiró. «Es normal tener miedo. Yo también lo tengo». Elena lo miró con incredulidad. «Tú pareces inquebrantable». Rafael sonrió débilmente. «La fuerza no es no tener miedo, Elena. Es decidir qué hacer con ese miedo». Ella se dejó caer en un sillón junto a él, abrazando sus piernas contra el pecho. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo el crepitar del fuego llenaba el espacio. Finalmente, fue Elena quien rompió el silencio. «¿Por qué confías tanto en mí? Apenas me conoces». Rafael la observó largo rato antes de responder. «Porque conozco a tu padre a través de tus ojos. Y porque, aunque estés rota, aún eliges preocupar más por los demás que por ti. Eso dice más de ti que cualquier apellido». Las palabras la atropellaron como una ola cálida. Elena parpadeó, y por primera vez en semanas permitió que una sonrisa leve rozara sus labios. Un silencio denso volvió a instalarse. Esta vez, sin embargo, no era incómodo. Era peligroso en otra forma, lleno de electricidad contenida. Elena sintió que si permanecía allí un minuto más, sus pensamientos no resistirían lo que su corazón empezaba a gritar. Se levantó rápidamente. «Debería volver arriba. Mi madre me necesita». Rafael asintió, aunque en su mirada había algo más, algo que no dijo. «Descansa, Elena. Mañana será un día largo». Ella subió las escaleras, con las palabras de Rafael aún ardiendo en su mente. No sabía cuánto tiempo más podría seguir negando lo evidente. Su destino se entrelazaba cada día más con el de aquel hombre. Y aunque el peligro se acercaba cada vez más, dentro de ella, una chispa de esperanza crecía con más fuerza que nunca. Los días siguientes transcurrieron en una calma engañosa. La granja parecía un refugio apartado del mundo, pero el eco de las botas del duque resonaba cada vez más cerca. Rafael trabajaba en los campos como si nada hubiera cambiado, pero Elena notaba en sus gestos una tensión contenida. Se detenía a escuchar cualquier ruido inesperado. Su mirada recorría el horizonte con una atención que solo un soldado podía tener.
Catalina, aunque todavía débil, mejoraba poco a poco. Con cada tarde parecía recuperar no solo fuerzas, sino también la claridad en sus pensamientos. Pasaba horas hablando con Elena en voz baja, mientras repasaban recuerdos de tiempos mejores. Pero al caer la noche, su voz adoptaba un tono más serio. «Hija», decía, apretando la mano de Elena, «debes abrir los ojos. Este hombre arriesga todo por nosotras. No es solo generosidad. ¿No lo ves?» Elena solía enrojecer, desviando la mirada. No podía negar lo evidente, la dedicación de Rafael, su protección, sus palabras cargadas de honestidad, algo dentro de ella comenzaba a florecer. Pero, ¿cómo permitirse sentir eso cuando el duque la perseguía como a una presa? Aquella tarde, Rafael los reunió a las 2 en la cocina. Su expresión era grave. «Padre Miguel ha mandado un mensaje. El duque está organizando un gran baile en la capital en 4 noches. Será su manera de mostrar poder, de reforzar su autoridad frente a la corte». Elena endureció el gesto. «¿Y allí anunciará su supuesta boda conmigo?» Rafael asintió lentamente. «Es lo que planea. Dará orden de llevarte allí por la fuerza si es necesario». El corazón de Elena se aceleró. La idea de ser exhibida como un trofeo en medio de los aplausos de una corte corrupta le revolvía el estómago. «No iré», dijo con firmeza. «No, no irás», respondió Rafael con serenidad, «y mucho menos contra tu voluntad. Pero debemos prepararnos, porque antes de esa fecha sus hombres volverán». Catalina intervino con voz débil, pero clara. «Entonces es hora de dejar de escondernos. Rafael, sabes tan bien como yo que Sebastián no se detendrá. La única manera de detenerlo es enfrentarlo con la verdad». Rafael asintió. «Por eso necesitamos un plan. El duque espera que Elena huya hasta cansarse, pero si reunimos pruebas y testimonios, podemos exponerlo ante el rey». Elena los miró a ambos, con el corazón dividido entre el miedo y la determinación. «Si esa es la única salida, lo haré. No pienso permitir que la muerte de mi padre y de Javier quede impune». Rafael la miró con orgullo, pero también con preocupación. Sabía lo que esa decisión significaba. El riesgo crecería exponencialmente. Esa misma noche, una nueva amenaza golpeó sus puertas. Elena se despertó con un sonido extraño en el exterior. Se levantó con cautela y miró por la ventana. En la distancia vio antorchas moviéndose entre los árboles. 6, quizás 7 hombres. Bajó apresuradamente y encontró a Rafael vistiéndose junto a la chimenea, ya con la espada en mano. «Han llegado antes de lo previsto», dijo en voz baja, alerta como un cazador. «¿Qué haremos?», preguntó Elena, tratando de sofocar el miedo. «No atacar todavía. Veremos qué quieren». Los hombres se acercaron a la cerca de la granja. Desde allí, uno de ellos gritó: «¡Rafael Mendoza! Estamos buscando a la fugitiva en nombre del duque. Abre tus puertas y coopera». Rafael salió al zaguán con la espada a un lado, sin levantarla aún. «No hay fugitivas aquí. Retírense». Los hombres rieron. «El duque sospechaba que dirías eso. Por eso no venimos solo a preguntar». Y a la señal comenzaban a rodear la granja. Elena contuvo la respiración mientras Rafael regresaba apresuradamente al interior. «Van a incendiar los establos para sacarnos», dijo con rapidez. «Elena, sube con tu madre al desván. Si entran, los enfrentaré aquí». «¡No!», exclamó ella. «No puedes solo contra todos». Rafael la sujetó de los brazos, mirándola con intensidad. «Escúchame. Prefiero morir peleando que vivir viendo cómo el duque destruye lo que amo». Elena se quedó helada por esas palabras. Hubiera querido responderle, confesar lo que empezaba a sentir, pero no hubo tiempo. Afuera crepitaba ya el primer resplandor de fuego, los hombres lanzando antorchas hacia el establo. Corrió a ayudar a su madre mientras Rafael se apostaba junto a la puerta, espada en mano, esperando el inevitable asalto. El golpe de los hombres contra la puerta resonaba con fuerza. Esa noche, la granja de Rafael dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un campo de batalla, y el destino de todos comenzó a definirse.
El estruendo de los golpes contra la puerta retumbaba en toda la casa. Elena, con el corazón desbocado, ayudaba a su madre a subir las escaleras hacia el pequeño desván. Catalina apenas podía mantenerse en pie, y cada esfuerzo arrancaba de sus labios un quejido doloroso. «Resiste, madre, solo un poco más», susurraba Elena mientras la sostenía con todas sus fuerzas. Abajo, Rafael empujaba un pesado arcón contra la entrada para bloquearla. El fuego de las antorchas iluminaba las ventanas. Los hombres se reían, gritando amenazas. El humo comenzaba a entrar por las rendijas del establo cercano. El olor a madera quemada llenaba el aire. Uno de los atacantes gritó desde afuera: «¡Entrégala, Mendoza! El duque pagará bien por esa mujer. No seas necio». Rafael respondió con voz firme: «Sobre mi cadáver». El siguiente instante fue caos. La puerta se dio con un estruendo cuando los hombres lograron partirla a golpes. 4 irrumpieron en tropel armados con cuchillos, mientras otros 2 rodeaban la casa. Rafael levantó la espada, su cuerpo moviéndose con precisión adquirida en años de combate. El primero cayó con un corte rápido en el brazo, gritando de dolor. El segundo retrocedió tambaleante cuando Rafael lo empujó con el hombro. Era evidente que aquellos hombres, aunque brutales, no eran soldados disciplinados, eran mercenarios contratados, confiados en su número y en el miedo que solían inspirar. No contaban con un oponente entrenado. Elena, desde arriba, escuchaba el estrépito de metal contra metal, el rugido de los hombres, los gruñidos contenidos de Rafael. El corazón le martillaba en el pecho. Quería bajar, ayudar, pero Catalina la sujetó del brazo. «No», dijo con una fuerza inesperada. «Déjalo cumplir su destino». Elena la miró con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedes decir eso? ¡Nos necesita!». Catalina negó despacio. «Ese hombre no pelea solo por nosotras. Pelea por todo lo que le arrebataron. Si bajas solo lo distraerás. Tienes otro deber: sobrevivir». El ruido abajo aumentó. Un grito agudo anunció la caída de otro enemigo. Rafael se defendía como un león acorralado, cada movimiento suyo calculado, cada golpe certero. Pero los hombres eran demasiados, y mientras luchaba con los que entraban por la puerta, otro rompió una ventana lateral y logró penetrar en el salón. Elena se incorporó de golpe al verlo subir la escalera con un cuchillo en mano. Rafael estaba ocupado abajo y no podría alcanzarlo a tiempo. Por primera vez, la daga que Rafael le había dado no le pareció un peso inútil, sino su única salvación. «¡Atrás!», gritó poniéndose frente a su madre. La voz le temblaba, pero no retrocedió. El hombre rió al verla. «Así que la joya del duque era real. Te llevaré yo mismo y me ganaré la recompensa». Se lanzó contra ella. Elena cerró los ojos y, guiada más por instinto que por destreza, hundió la daga hacia adelante. Sintió el choque, el calor y el peso del atacante desplomándose a sus pies. El grito repentino se apagó en un gargajo. Respirando agitadamente, Elena vio las manchas de sangre en la madera y en sus propias manos. Nunca había herido a nadie, pero en ese momento no sintió culpa, solo un instinto feroz. Había salvado a su madre, había salvado a sí misma. Rafael terminó con el último de los atacantes justo cuando otro fuego comenzaba a prender en las paredes externas. Subió las escaleras jadeando y encontró a Elena de pie, temblando, con la daga aún en la mano ensangrentada. Elena la tomó suavemente por los hombros, obligándola a soltar el arma. «Está bien, está hecho». Ella lo miró con lágrimas de asombro y miedo. Lo maté. Iba a matarte a ti y a tu madre. Lo que hiciste fue necesario», dijo Rafael apretando sus manos contra las suyas, manchadas de rojo. «No eres culpable, eres valiente». Por un instante, Elena quiso derrumbarse en sus brazos, pero el resplandor creciente del fuego les obligó a reaccionar. El establo estaba ya consumido, y el techo comenzaba a crujir. «¡Debemos salir ahora!», gritó Rafael.
Cargando a Catalina entre ambos, descendieron y atravesaron la parte trasera de la casa, escapando hacia la oscuridad del bosque. Detrás de ellos, la granja de Rafael se iluminaba como una hoguera gigantesca contra el cielo nocturno. Elena se volvió un instante con el corazón desgarrado. «Tu hogar», Rafael, con el rostro endurecido, respondió. «Las casas se reconstruyen, pero ustedes no. Mientras estén vivas, aún hay futuro». Con esas palabras desaparecieron entre los árboles, mientras a lo lejos los mercenarios huían de la derrota y del incendio que ellos mismos habían causado. Esa noche, Rafael comprendió que ya no podían esconderse más. La guerra contra el duque había comenzado, y Elena, con las manos aún manchadas de sangre, lo entendió también. Ya no era solo una víctima fugitiva, era parte de una lucha mucho más grande. El amanecer encontró a Rafael, Elena y Catalina refugiados en una pequeña ermita abandonada en lo alto de una colina. Desde allí podían ver el humo negro de la granja consumida por las llamas. Para Rafael, aquel lugar representaba años de trabajo, de soledad y recuerdos. Ahora, convertido en cenizas, era símbolo de algo nuevo. No había retorno. Padre Miguel llegó a caballo al mediodía, alarmado por lo ocurrido. Al verlos vivos, respiró aliviado. «Sabía que vendrían por ustedes», dijo con gravedad. «Tenemos que movernos ya. En 2 días se celebrará el baile del duque. Allí estarán presentes no solo nobles, sino también emisarios del rey. Es nuestra oportunidad». Rafael asintió. «Hemos perdido la casa, pero no la voluntad. Si debemos enfrentarnos al duque, lo haremos de frente». Elena, agotada pero firme, habló con voz sorprendentemente resuelta. «Si vamos, será para terminar con esto. No más huidas, no más miedo». Catalina, más débil pero consciente, sonrió con orgullo al escucharla. Sabía que su hija había cambiado. La joven noble protegida de antaño había muerto, y en su lugar había nacido una mujer dispuesta a luchar por justicia. El viaje hacia la capital fue largo y peligroso. Tomaron rutas secundarias, ocultándose en los bosques para evitar patrullas. Durante el trayecto, Rafael y Elena compartían largas conversaciones bajo las estrellas. Hablaban de sus pasados, de las pérdidas, de los sueños truncados. Poco a poco, aquellas confesiones se convirtieron en confesiones de esperanza, de lo que podría ser un futuro distinto si sobrevivían. Una noche, mientras el fuego chisporroteaba en un claro del bosque, Elena rompió el silencio. «Cuando todo esto termine, ¿qué harás?». Rafael la miró con los ojos cansados, pero suavizados por una ternura que pocas veces mostraba. «Si salimos vivos y el duque cae, quizás reconstruya la granja, pero no quiero hacerlo solo otra vez». Elena sintió un vuelco en el corazón. No hizo falta responder. Bastó con el silencio cargado de promesas y la manera en que sus miradas se encontraron. Finalmente, llegaron a las afueras de la capital. Padre Miguel había dispuesto un plan: entrar en el baile disfrazados de invitados menores y, en el momento oportuno, presentar las pruebas y los testimonios. Era un riesgo enorme, pero la única opción. Vestida con un sencillo vestido oscuro que contrastaba con los lujos de la nobleza, Elena volvió a pisar un salón lleno de candelabros y espejos. Su corazón latía frenético. En lo alto del estrado, el duque Sebastián de Montecristo brillaba con toda la arrogancia de quien se siente intocable. Su sonrisa era la de un depredador convencido de que la presa ya no puede escapar. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena entre la multitud, su rostro se endureció. «¡Traidora!», gruñó con furia contenida, aunque disimulada ante los asistentes. «Pensaste que podrías huir, pero este palacio es mi reino». Rafael avanzó entonces, colocándose a su lado. «No, Montecristo, este palacio pertenece al rey, y es a él a quien hoy rendirás cuentas». El murmullo de los invitados se convirtió en un clamor cuando los emisarios reales entraron, escoltando a soldados de la Guardia Real. Padre Miguel
presentó los documentos, las letras firmadas, las órdenes escritas por el propio duque. Catalina, postrada pero digna, declaró con voz firme lo que había visto y sabido durante años en la corte, y Helena, con el temple de su padre en cada palabra, relató el intento de matrimonio forzado, las amenazas y el asesinato encubierto de su familia. Las pruebas eran incontestables. El rey, informado en secreto semanas antes por el propio padre Miguel, había dado la orden de actuar en el momento en que todo saliera a la luz. Con un gesto autoritario, levantó la mano. «Duque Sebastián de Montecristo, quedas arrestado por traición, asesinato y crímenes contra la corona». El rostro del duque se deformó en una mueca de incredulidad y rabia. Intentó resistirse, pero fue reducido por la Guardia Real. Mientras se lo llevaban entre gritos de protesta, lanzó una última mirada envenenada hacia Helena y Rafael. Esto no termina aquí, pero sí terminaba, al menos para ellos. En los días que siguieron, la noticia del arresto del duque recorrió el reino como un incendio imparable. Para el pueblo, fue el derrumbe de un tirano intocable. Para Helena, fue como despertar de una pesadilla interminable. El rey ofreció devolverle el título y las tierras de su familia. Pero ella, tras hablarlo con Rafael y con su madre, tomó una decisión distinta. «Nuestro lugar no está en palacios ni cortes llenos de intrigas», dijo Helena con serenidad. «Quiero un hogar verdadero, lejos de la corrupción y las falsas promesas». Rafael sonrió. «Entonces construiremos uno juntos». Un mes después, en el pequeño pueblo que había sido testigo de su encuentro, las campanas sonaban con júbilo. Rafael y Helena se casaban en la iglesia local, acompañados por Catalina, padre Miguel y los campesinos que tanto los habían apoyado. Helena, vestida de blanco sencillo, caminaba hacia Rafael con el corazón rebosante de una emoción que nunca creyó volver a sentir. Él, con ojos grises brillando de orgullo y ternura, la tomó de la mano y la condujo frente al altar. Las palabras de unión pronunciadas por el sacerdote se sintieron menos como un ritual y más como la ratificación de algo que ya había nacido entre ellos en las noches de peligro y esperanza. Cuando Rafael besó a Helena por primera vez como marido y mujer, no hubo muro ni ejército que pudiera quebrar la fuerza de ese vínculo. La nueva granja que construyeron meses después se levantó sobre las cenizas de la antigua. Con paredes más firmes y campos más fértiles, se convirtió en un símbolo para todos los que buscaban un futuro sin opresión. Helena enseñaba a los niños del pueblo a leer y escribir, sembrando esperanza en sus mentes. Rafael trabajaba la tierra con la misma disciplina con que un soldado cuida su espada, pero ahora lo hacía con alegría. Y Catalina, aunque más frágil, disfrutaba de la paz que siempre había anhelado para su hija. Una tarde, al caminar juntos entre los trigales, Helena tomó la mano de Rafael sobre su vientre. La noticia aún era secreta, pero en su sonrisa estaba la promesa de una nueva vida creciendo en su interior. «¿Recuerdas aquella noche de tormenta?», dijo ella suavemente. Rafael la abrazó mirándola con ternura. «La noche en que abrí mi puerta a dos desconocidas, y cambiaste nuestro destino para siempre», respondió Helena. Él acarició su rostro y añadió con una voz cargada de emoción: «No, Helena, fueron ustedes quienes me devolvieron la vida que había perdido». Y mientras el viento agitaba los campos dorados de Castilla, comprendieron que el verdadero tesoro no eran tierras ni títulos. Era la bondad que los unió aquella noche, el amor que nació en medio del peligro y la certeza de que al fin habían encontrado un hogar no hecho de piedra, sino de corazones fieles.